¿Alguna vez has sentido como si Dios estuviera en silencio? Como si las respuestas tardaran demasiado, como si los cielos estuvieran cerrados y el mundo entregado al caos. Pues fue precisamente en ese tipo de tiempo que surgió Juan el Bautista, un hombre común a los ojos de la multitud, pero extraordinario a los ojos del Altísimo. Juan no apareció por casualidad. Fue el primero en romper el silencio de Dios después de 400 años. Y más que eso, fue el único profeta que tuvo el privilegio de mirar a los ojos del Mesías y decir: «Ené, aquí, el Cordero de Dios». Pero, ¿quién era este hombre? ¿Y por qué su vida incomodaba tanto a los poderosos? Hoy vas a descubrir los secretos de una vida marcada por el coraje, la renuncia y una fidelidad absoluta. Vas a entender por qué Jesús dijo que entre los nacidos de mujer nadie es mayor que Juana, y te vas a emocionar con detalles que quizá nunca habías escuchado sobre el encuentro más impactante del Evangelio y sobre la muerte más injusta jamás ejecutada por orgullo. Este video te va a mostrar lo que realmente sucede cuando alguien decide vivir por completo las promesas de Dios, aunque eso le cueste todo. Y atención, al final, no serás el mismo Juan. La historia de Juan no es solo una biografía bíblica, es un espejo que revela lo que Dios espera de ti y de mí. Y a lo largo de esta jornada, te voy a conducir por los misterios, los dolores y la gloria escondida en la vida del último profeta. Pero antes de comenzar, respóndeme en los comentarios: ¿alguna vez te has sentido llamado por Dios para algo más grande, pero tuviste miedo de dar el paso? Tu respuesta puede ayudar a otras personas encontrar correi. Así que escribe ahora mismo. Tu voz puede ser el comienzo de una nueva fe. Imagina un mundo sumergido en el silencio de Dios. En siglos enteros habían pasado desde que el último profeta alzó su voz para anunciar la voluntad del Altísimo. El pueblo de Israel seguía con su rutina religiosa, pero los cielos permanecían mudas. Ninguna nueva profecía, ningún soplo divino, solo el eco distante de las promesas de Dios contenidas en las Escrituras. Hasta que, como un trueno en medio del desierto, surgió Juan, un hombre extraño a los ojos del mundo, pero escogido para llevar el peso de un llamado milenario a preparar el camino para el Mesías. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué fue precisamente él a quien Dios eligió? No era sacerdote, no era doctor de la ley, no era influyente, era alguien que vivía entre piedras y escorpiones, vestido con piel de camello y alimentándose de langostas. A ojos humanos, Juan el Bautista era un marginado, pero a los ojos del Espíritu Santo era un instrumento. Allí, en el desierto, su voz rompía el silencio de 400 años, y cuando gritaba: «Arrepiéntanse», cada palabra llevaba el peso de los profetas que vinieron antes que él: Elías, Isaías, Jeremías. Todos resonaban a través de él. Juan no vino a agradar, sino a confrontar. Y es justamente eso lo que todavía hoy nos sacude. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que una palabra de verdad te estremeciera por dentro? Él no solo anunciaba la llegada del reino, él encarnaba ese anuncio. Su estilo de vida simple, radical y sin vanidades era una protesta viva contra el sistema religioso corrompido de la época. El bautismo que realizaba en las aguas del Jordán no era solo un ritual, era un llamado a la metanoia, a la conversión. David Juan sabía que la fe no es apariencia, la fe es transformación. Juan no bautizaba para ganar seguidores, bautizaba para abrir corazones. Y por eso miles salían de las ciudades para escuchar a aquel hombre que no tenía nada, pero lo tenía todo, porque tenía a Dios. ¿Tendrías tú el valor de vivir así? Juan el Bautista sacudía estructuras, no porque gritara fuerte, sino porque hablaba con autoridad. Y esa autoridad
no venía de títulos, sino de la intimidad con el Espíritu Santo. Mientras los fariseos memorizaban leyes, Juan se dejaba moldear por la oración y la soledad. Mientras los sacerdotes buscaban poder, Juan buscaba el silencio de Dios, y es en ese contraste donde su figura se vuelve tan poderosa. No formaba parte del templo, pero el cielo lo reconocía como la trompeta que anunciaría al Cordero. ¿Por qué será que los hombres más usados por Dios muchas veces están fuera de los escenarios religiosos? Es imposible entender a Juan el Bautista sin entender su misión en preparar el camino para Jesús. Y preparar el camino significa allanar terrenos, derribar vanidades, desmontar máscaras. Por eso confrontaba a pecadores líderes religiosos y incluso gobernantes. No temía el rechazo, porque no buscaba aplausos. Juan vivía para preparar corazones para el amor de Dios. El desierto donde vivía era también un símbolo espiritual, al lugar de prueba, sí, pero también lugar donde Dios habla con claridad. ¿Será que hoy somos capaces de escuchar la voz de Dios? ¿O estamos demasiado ocupados con los ruidos del mundo? Lo más sorprendente es que, siendo tan extraordinario, Juan sabía exactamente quién era y quién no era. Cuando le preguntaban si era el Mesías, respondía con humildad: no soy digno ni de desatar las sandalias de él. No buscaba protagonismo, pero sabía que su papel era crucial en el plan de salvación. Era la lámpara, pero sabía que no era la luz. Esa conciencia profunda de su lugar en la historia de la fe nos enseña algo urgente. Quien tiene identidad en Dios no necesita competir por espacio con nadie. ¿Sabes tú cuál es tu lugar en la misión de Dios? Juan no necesita reflectores para ser gigante. No fundó templos, no escribió libros, no acumuló riquezas, pero preparó los corazones para recibir al Salvador. Fue el puente entre la antigua promesa y su cumplimiento en Jesús. Su existencia fue breve, pero su impacto eterno. Y eso es lo que más conmueve a un hombre sencillo, valiente, audaz, movido únicamente por el amor de Dios. No buscaba fama, buscaba fidelidad. Y por eso Jesús dijo: entre los nacidos de mujer, nadie es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué será lo que Jesús vería en nosotros si nos mirara con esos mismos ojos? Hoy, la voz de Juan sigue resonando en los desiertos de nuestra alma. Su grito no fue apagado por la historia. Aún clama: enderecen los caminos del Señor. Y ese mensaje es urgente. La fe ya no puede seguir dormida. La esperanza ya no puede seguir postergada. La salvación no puede seguir adormecida por distracciones. El llamado continúa, y la pregunta que queda es: ¿estás listo para dejar que Juan prepare el camino de tu corazón para Jesús? ¿O vas a seguir esperando que otros hagan lo que Dios ya te está llamando a hacer? Fue a orillas del río Jordán donde la eternidad tocó el tiempo. Juan, el profeta del desierto, estaba inmerso en la misión que lo consumía, a llamar al pueblo al arrepentimiento. Entre multitudes que bajaban de las ciudades y aldeas, una figura se acercó en silencio. No venía con la arrogancia de los fariseos, ni con la culpa de los pecadores públicos. Era Jesús, aquel a quien Juan esperaba desde el vientre. Aquel que el Espíritu Santo ya le había revelado, estaba delante de él. Y el mundo, en ese instante, se detuvo para respirar más profundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sintió Juan al verlo acercarse? Juan tiembla, no de miedo, sino de reverencia, porque sabe que el que viene hacia él no tiene pecados que confesar. El Bautista, aquel que bautizaba a todos, ahora duda en tocar al Mesías. Soy yo quien debería ser bautizado por ti, dice, como quien reconoce que está ante el Cordero de Dios. Pero Jesús insiste:
pide ser bautizado. ¿Por qué? Para cumplir toda justicia, para identificarse con el hombre, con el pecador, con la humanidad herida. Este gesto humilde de Jesús es la esencia misma del amor de Dios. ¿Qué querría enseñarnos el cielo en ese momento? Las aguas del Jordán, que tantas veces lavaron pecados simbólicos, ahora recibían al único puro. Jesús se sumerge, no para ser purificado, sino para purificar las aguas, para todos nosotros. En ese gesto sencillo, inaugura la nueva alianza. El Antiguo Testamento comenzaba a inclinarse ante el nuevo y allí, delante de Juan y de la multitud, silenciosa, el cielo se rasga. Literalmente se escucha una voz: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y el Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre él. ¿Puedes imaginar la fuerza espiritual de ese instante? Es el único momento en las Escrituras en que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo manifestándose juntos, de manera clara, ante los hombres. La Trinidad entera se revela, no en el templo de Jerusalén, sino en un río lodoso, entre gente común, en un acto de humildad. ¿No te conmueve? La gloria de Dios no se exhibe en los palacios, sino en las orillas del arrepentimiento. One few, el testigo elegido para esta revelación. Y esa elección no fue casualidad, fue la recompensa de una vida entregada, consagrada, moldeada por la oración y por el desierto. Pero algo aún más profundo sucede. Juan comienza a entender que su misión está cumplida. Él era la vaz, pero ahora la palabra había llegado. Él era la lámpara, pero ahora la luz estaba delante de él. Juan reconoce que su papel era preparar, pero no permanecer en el centro, y declara: es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Cuántos hoy serían capaces de hacer esa elección? De salir de escena para que Cristo aparezca. Ese es el ápice de la fe, aun cuando no buscamos nuestro propio brillo, sino que dejamos que el amor de Dios brille en nosotros. Aún así, Juan sigue firme. Su corazón, aunque alegre por la revelación del Mesías, comienza a ser tomado por un silencio. Diferente. Sabe que su camino será otro. Ya no es tiempo de proclamar la venida. Ahora es tiempo de dar espacio. Why is so dull? Porque la fe verdadera no está hecha solo de éxtasis, sino también de renuncia. Aún con el Espíritu Santo presente, Juan siente la soledad que acompaña a quienes se entregan por completo. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa mezcla de paz y despedida, de alegría y pérdida, de misión cumplida y cruz a la vista. El encuentro con Jesús fue también el inicio del final para Juan. Su nombre comenzaría a desaparecer, mientras el de Cristo crecería en los corazones. Y eso no es trágico, porque Juan entendió algo que muchos líderes olvidan. El centro de la fe no es el mensajero, sino el mensaje. No es el bautizador, sino el Salvador. Y eso da sentido a su vida y a su muerte. Juan no se aferró a su misión como una posesión, sino como un servicio. Y quien sirve a Dios, entrega, no se aferra. ¿Estamos nosotros listos para vivir una fe así? El bautismo de Jesús en el Jordán no fue un ritual vacío, fue el hito que dividió eras. Aquel encuentro reveló el amor de Dios en su forma más humilde y más poderosa. Mostró que la salvación no vendría por mérito, sino por gracia, que el cielo se abre cuando hay entrega, y que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que dicen sí, incluso sin entenderlo todo. Juan fue fiel hasta el final, y por eso fue el elegido para este momento único en la historia de la humanidad. Ahora la pregunta es: si Jesús te pidiera hoy que le abrieras espacio, ¿estarías listo para dejarlo entrar?
Juan podría haber elegido el silencio, podría haber evitado el enfrentamiento, podría haberse mantenido seguro en el desierto, lejos de los palacios, lejos de la corrupción que se escondía detrás de los muros de la realeza. Pero eligió la verdad, eligió ser fiel a la voz de Dios, aún sabiendo que eso le costaría todo, y esa elección lo llevó a los oscuros corredores del poder humano, donde Herodes Antipas reinaba con manos sucias de miedo y codicia alguna. ¿Ves? ¿Te has preguntado cuál es el precio de decir la verdad? Hoy, Herodes había tomado para sí a la esposa de su hermano, Herodías, en una unión ilícita que violaba la ley de Dios. Muchos callaron, los cortesanos aplaudieron, los religiosos fingieron no ver, pero Juan, el profeta del Jordán, no se calló. Señaló el pecado del rey, no como acusación, sino como advertencia. Gritó delante de todos: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y al hacerlo, dio el paso que lo llevaría a la prisión. Juan no buscaba conflictos, buscaba justicia, y la justicia incomoda a los injustos en preso en la fortaleza de Macoronte. Juan se vio rodeado de muros y silencio. El hombre que hablaba al pueblo ahora estaba encerrado por hablarle al poder. Pero incluso tras las rejas, su voz seguía resonando. Herodes le temía, no porque Juan amenazara su autoridad, sino porque su conciencia temblaba ante las palabras del profeta. El Espíritu Santo seguía usando a Juan, incluso en la cárcel, pero Herodías no sentía temor, sentía odio, y ese odio crecía, alimentado por la culpa que se negaba a arrepentirse. ¿Has pensado alguna vez cómo el pecado nos vuelve hostiles a la verdad? Llega entonces la noche de la fiesta. Herodes, rodeado de nobles, vino y orgullo, es seducido por su hijastra. Salomé en ella baila, y su danza, cargada de sensualidad y manipulación, encanta los ojos ciegos de un rey sin discernimiento. Él le promete darle lo que quiera. Why la petition, susurrada por Herodías, cae como una daga. Quiero la cabeza de Juan el Bautista, en lugar de reír Herodes Pallades. Pero, por orgullo y por miedo a parecer débil ante sus invitados, ordena cumplir el deseo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces el orgullo mata más que la espada? Juan está solo, en la celda, pero su alma no está en tinieblas, Sabiquaionis. Sabe por qué está allí, y sabe quién es aquel que ha de venir. Cuando el verdugo entra, no hay gritos, no hay desesperación, hay silencio, un silencio que no es de miedo, sino de paz. Juan entrega su vida como la vivió Anne, con valentía, con fe, con esperanza. Su cabeza es entregada en una bandeja, pero su voz sigue resonando hasta hoy, porque quien muere por fidelidad al amor de Dios no muere de verdad. ¿Serías tú capaz de ser fiel hasta el final? El martirio de Juan no fue un fracaso, fue una coronación. No fue derrotado por Herodes, fue exaltado por el cielo, porque en el reino de Dios, quien pierde la vida por amor a Cristo, gana la eternidad. Juan nos muestra que seguir a Jesús no se trata de comodidad, sino de convicción. No se trata de ser aceptado, sino de ser verdadero. Él es el profeta que no retrocedió, y su muerte se convirtió en semilla para la misión de Jesús. Por eso Cristo lo llama más que un profeta. ¿Te has detenido a pensar cómo la cruz comienza antes del Calvario? Herodes siguió con su corona, Herodías con su venganza satisfecha, pero ambos continuaron con almas vacías. Mientras tanto, Juan entró en la gloria. Aquel que fue la voz en el desierto, ahora era recibido por la voz del Padre. El mundo intentó callar la verdad con una espada, pero solo logró hacerla inmortal, porque cada vez que alguien se levanta para vivir con integridad, Juan el Bautista revive en espíritu. Cada vez que tú eliges ser luz en medio de la oscuridad, Él camina a tu lado. ¿Te has preguntado si tu vida está resonando eternidad
o si solo repite los ruidos del mundo. El martirio de Juan nos pone frente a una elección: vivir para agradar a los hombres o vivir para agradar a Dios. No murió porque se equivocó, murió porque acertó de lleno, y hoy su testimonio nos desafía a salir de la superficialidad. La fe necesita valentía, la oración necesita entrega, la esperanza necesita firmeza. La salvación no es un premio para los tibios, sino una promesa para los que, como Juan, viven el Evangelio con el corazón entero. Y ahora, la decisión es tuya. ¿Vas a limitarte a admirar al profeta o te vas a convertir en uno también? La vida de Juan el Bautista nos enseña que seguir a Jesús no es caminar por senderos pavimentados de comodidad, sino andar por el desierto con los ojos fijos en el cielo. Él no vivió para agradar Zaino, para Abidizer. No buscó aplausos, buscó fe. Y hoy, el Espíritu Santo sigue levantando voces que claman en el desierto de la indiferencia, de la superficialidad, de la omisión. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ser una de esas voces? ¿Estás listo para levantarte con valentía, aunque eso te cueste el orgullo, la reputación o tu zona de confort? Juan no necesitó una multitud para ser profeta, solo necesitó convicción. Y quizá eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Tal vez sea hora de dejar de posponer, de dejar de esconderte, de dejar de esperar el momento perfecto. Juan no esperó, escuchó la voz de Dios y fue. ¿Y tú? ¿Vas a seguir callando por miedo? ¿O vas a empezar a vivir la fe con la intensidad de quien sabe que el tiempo es corto y el llamado es urgente? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué fue lo que más te tocó de la historia de Juan el Bautista? ¿Su valentía, su renuncia, o el hecho de que, incluso preso, siguió siendo una luz en medio de la oscuridad? Si este video tocó tu corazón de alguna manera, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguimos profundizando en las historias bíblicas que transforman vida. Y comparte este contenido con alguien que necesita despertar espiritualmente, alguien que necesita ser recordado de que vale la pena ser fiel, incluso cuando duele. Ahí, para terminar con la palabra que sostiene nuestra fe, aquí te dejo este versículo de fuerza y ánimo, directamente del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el protector de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Que la voz de Juan el Bautista siga resonando en tu corazón. Que tu vida también sea un grito de verdad, fe y esperanza en este mundo sediento de salvación.